Ahí está, muy bien. Les invito a que abran por favor sus Biblias en 2 de Crónicas 7, 14 al 16, por favor. Ya llevamos varias semanas hablando sobre cada libro, cómo se muestra y se presenta el Señor Jesús en cada libro. Y en esta ocasión, es un tema que en lo particular me gustó mucho. Y vamos a partir sobre ese pasaje muy conocido. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra revelada que nos ha sido dada. Permítenos, Señor, en este momento que escudriñemos y estudiemos, poder recibir revelación de ti, poder entender y comprender en nuestras mentes y en nuestros corazones, percibir en nuestro espíritu lo que tú quieres, y que sea una palabra viva y eficaz y que penetre a lo profundo de nuestros corazones y podamos ser sabios. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Poniendo en contexto nuevamente el tema de Crónicas, la semana pasada les comentaba una diferencia importante entre Crónicas y Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que es el hecho que Samuel y Reyes eran libros más como históricos, pero Crónicas venía a darle un contexto más como de enseñanza y vida espiritual, ¿no? De dónde estaba la dependencia del Señor hacia su pueblo. De hecho, haciendo un contexto rápido, en Segunda de Crónicas vamos a ver cómo nuevamente confirmar la sabiduría de Salomón. En 2 Crónicas 9:22, no lo busques, te voy comentando. Dice: y excedió al rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y eso lo sabemos que es una parte de la promesa que le dio Dios a Salomón cuando él pidió sabiduría y no pidió posesiones ni victorias. Entonces el Señor dijo: bueno, hasta lo que no me pidiste te voy a dar. Y lo hizo más famoso y rico que cualquier otro reino. En 2 de Crónicas 6:16 viene la confirmación del pacto que Dios hizo con David, que Salomón, muy consciente al respecto, ora al Señor. Y de hecho le dice: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Y recuerden que el Señor dice: recuérdenme mis promesas, y no porque el Señor se olvide, sino para que nosotros estemos conscientes de sus promesas. Dios no está tener presentes sus promesas. Los que estamos teniendo presentes somos nosotros, porque a veces se nos olvida: ay, tenemos necesidad, y ¿qué voy a hacer? Y dice Dios: soy tu sustentador, ¿no? Hey, voltéame a ver, ¿no? Entonces, cuando Salomón le recuerda al padre la promesa que hizo David es: cumple lo que dijiste. Si Dios no falla, hace rato cantábamos: Dios es fiel, sus promesas permanecen y Él permanece, Él no cambia. Él no cambia contratos, Él no cancela contratos. Ajá. Entonces, eso lo vemos también en Crónicas. También vemos, el libro de Crónicas nos habla mucho de esta montaña rusa espiritual que tiene el pueblo de Judá, que de repente está bien con Dios y de repente se tiran a morir literalmente, y después otra vez se arreglan con Dios, y así están en todo el libro de Crónicas. De hecho, los reyes buenos buscaban regresar el corazón del pueblo a Dios, pero los reyes malos se esmeraban en hacer peor que el rey malo anterior.
Y esto llama mucho la atención porque no se conformaban con ser malos, ¿no? Sino se iban de Guatemala a Guaterpeor. Y después esta Guaterpeor a mucho peor, ¿no? Y así en decadencia. De hecho, si tú lees los últimos 4 o 5 reyes al final de Crónicas, tú dices, qué barbaridad con esos cuates. O sea, ¿cómo es posible que viendo la tormenta, ¿cómo dicen? No se hincan. Ajá. O sea, todavía sobre eso pecaban. Y vas a ver, si lo lees ahí en Crónicas, Segunda Crónicas, vas a darte cuenta que los reyes buenos giraban sus acciones en torno al templo de Dios, o sea, a la casa de Dios, su morada. Y esto quiero que te lo quedes en contexto, porque de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué el templo era importante? De hecho, destaca la presencia de Dios entre el pueblo. La casa del templo era no solamente el lugar sagrado donde se invocaba el nombre del Señor, sino también venía a ser un punto de reunión en conmemoraciones, en celebraciones, en fiestas, y a donde el pueblo donde estuviera se acordaba del templo, ¿no? Cuando tú has estado lejos de la Ciudad de México, es que dicen como México no hay dos, ¿no? Pero, ¿qué extrañas más cuando no estás cerca de tu ciudad? Ya no hablo del país, de la ciudad. ¿Qué extrañas? Eso que hace que México sea diferente a cualquier nación. La gente que ha salido dice, es que yo extraño su comida, yo extraño la gente, yo extraño las fiestas, yo extraño las costumbres, yo extraño que por ahí la chingoamiga con su papá, van en la calle, hace un sketch sobre eso, ¿no? Pero es real, que va sobre la calle y le dicen, y van, buenos días, y el papá le dice, oye, ¿qué nos dicen? Ah, nos saludan. Entonces al señor le gusta y empieza él a decir, buenos días, de todo el mundo va saludando, y la gente le contesta, y va a Corea y saluda a alguien y le dice, este pervertido me quiere hacer algo, porque es una cultura completamente diferente. La gente en México, extranjera, ama México porque dicen su calidez y su atención no hay en otros lados. El pueblo de Israel así extrañaba el templo de Jerusalén. Decían, ay, estoy lejos, pero cómo quisiera ver el templo. Ahora que estamos viendo Nehemías, tú me comentaste, en la oración que hace Nehemías al respecto de los que regresaron a Israel, a Judá, dice, el, el anhelo de estar en la tierra prometida, donde es tu herencia. Cuando tú sales de tu casa, podrás estar un tiempo fuera de tu casa, pero siempre dices, ay, no hay como dormir en mi casa, no hay como comer en mi casa, no hay como estar en mi casa, ¿no? No hay como mi casa. Así esto era para el pueblo de Israel. Y hablando de estos reyes que hicieron lo bueno, vamos a ver algunos rápidos, se los voy a comentar nada más, se los voy comentando. Está el rey Asa, que hizo reformas, esto es que buscó que las cosas se hicieran correctamente dentro de Israel. De hecho dice en 2 Crónicas 15, 12, el 14, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y jurando a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Asa era como el cuarto descendiente de Salomón, cuarto, quinto. Y el pueblo ya se estaba olvidando del Señor, del punto que Asa tuvo que hacer un compromiso, reactivar el pacto, decir, o nos sometemos a Dios, o el que no quiera va a morir. Y todo el pueblo dijo, no, sí, vamos a ponernos en orden con Dios. Josafat es otro rey bueno, y es famosa su historia de la victoria sobre Moab y Amón, en 2 Crónicas 20:16, donde viene este pasaje que dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habéis para que peleéis, porque yo voy a defender. Ustedes quietecitos, y yo, de hecho, Juan Carlos Alvarado, este canto de glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre, en algún momento él comentaba que
está basado de esto que decía, a ver, quietos, Jehová es mi guerrero, él va a salir a pelear, ¿no? Viene sobre este pasaje. Joás, que es otro rey, él restauró el templo. Yo quiero pensar que cuando Asa hizo reformas en Josafat, el templo no estaba tan descuidado. Pero Joás tuvo que hacer restauraciones al templo. Imagínense cómo estaba la casa, ¿no? O sea, al punto que dice, Segunda de Crónicas 24:4 dice, después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y restaurar la casa de Jehová era, pues no podía estar en cualquier casa. Ustedes dense cuenta, ¿no? A lo mejor en alguna casa que ustedes ven en la calle, entonces, ay, como que esa casa le hace falta su manita de gato, ¿no? Ahorita aquí, adelante están arreglando una casa, y ya cambió la fachada, aunque todavía no está pintada, ya cambió, ¿no? Porque le hacía falta, todos sabemos, las casas necesitan mantenimiento. El rey Usías persistió en buscar a Dios. En 2 Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías el profeta, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. A veces la gente dice, es que ¿por qué no me va bien? Pues sí, no buscas a Dios, ¿no? ¿Por qué mi situación no cambia? Pues sí, confías en todo menos en Dios. Oye, es que todo me sale mal. Pues no es mala suerte, simplemente no confías en Dios, no lo buscas. Jotam es otro rey que edificó la puerta mayor del templo sin transgredir el templo. Y esto de transgredir se refiere a que su padre fue Usías. Y Usías, fíjense cómo el corazón del hombre sabía que estaba tan bien con Dios que se atrevió a meterse al templo, a ofrecer sacrificio como si fuera sacerdote. Él era el rey, no sacerdote. Y entonces, por meterse en algo que no le correspondía ni siquiera en tiempos, salió enfermo, lleno de lepra. Entonces Jotam, que era su hijo, dijo, yo voy a arreglar el templo, pero no me voy a meter en las cosas que no me corresponden. Para eso están los sacerdotes. Ezequías restableció el culto del templo y celebró la Pascua en 2 Crónicas 29. Y esto que restableció el culto del templo quiere decir que reyes anteriores de plano hasta lo quitaron, ¿no? Hasta, es más, lo que se recolectaba para el templo ya no se recolectaba para el mantenimiento. Al punto que dijo, no, a ver, vamos a poner toda la casa en orden, empezando por el servicio en el templo. O sea, no había sacrificios, no había oraciones, no había nada. Imagínense la iglesia vacía, literalmente. En Estados Unidos se da mucho, bueno, se ha dado casos de locales que eran iglesias y que por alguna razón dejan de ir, y ahí quedan los edificios abandonados. Y pasa el tiempo y ya están hasta... Y Ezequías también celebró la Pascua. ¿Cuánto tiempo había pasado que Ezequías tuvo que recordar eso? Oigan, tenemos una ceremonia recordatoria que no hemos hecho. Y la Pascua, recuerda que habla sobre el sacrificio del Señor Jesús. Su obra en la cruz, desde ese tiempo en la Pascua, era una sombra de lo que habría de venir. Y no lo habían celebrado. Por cierto, no hemos celebrado Cena del Señor. Yo creo que la próxima semana ya estamos a primero de otro mes, ¿no? Aunque la próxima semana celebramos Pascua, hay que recordar. Pero Ezequías tuvo que hacer esto, de hacer una oración, decir, santifíquense, límpiense y vamos a celebrar fiesta. Y a los sacerdotes también, a los levitas les dijo, pónganse en orden. No sé qué hicieron, no importa, borrón y cuenta nueva, pero vamos a retomar lo que corresponde. Fue tal la alegría del pueblo por celebrar la Pascua, que en 2 Crónicas 30:18 dice que llegaron tantas personas, no solamente de Judá, sino del reino del norte también descendieron a Jerusalén, que tuvo que interceder por Dios y decirle, Señor, no se han santificado, porque para la Pascua había que hacer un ritual de purificación.
pero ten misericordia, no ve su corazón que vienen con la intención de agradarte. Y dijo Dios, no, es más importante el corazón que el ritual que participen. Y Josías, también dentro de sus reformas y que mandó arreglar el templo, dentro de los arreglos, lo mandó a arreglar, y este pasaje es importante. Lo manda a arreglar, y al tiempo le dice, oigan, ¿cómo van? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, pues mira, aquí están las cuentas, lo recolectado, lo que gastamos, los materiales, etcétera. Oye, por cierto, uno de los sacerdotes me dio un rollo que se encontró por ahí. A ver, tráelo. Lee el libro de la ley y dice, estamos mal. De hecho, vamos allá a 2 de Crónicas 34:18, por favor. Dice en 2 de Crónicas 34:18, dice, además de esto, declaró el escriba Satán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. Y sabes, cuando se rasgaban los vestidos, era de que tenían que pedir perdón, de que la situación estaba grave. Y dice, y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Yo no sé, pero yo quiero pensar que leyeron Deuteronomio, el final del Deuteronomio, donde dice las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Y yo creo que leyó esto y dijo, estamos mal, estamos más chuecos, vayan con Dios y consúltenle qué vamos a hacer. La palabra del Señor en ese momento fue, corrige tu camino, pero aún así, la ira contra mi pueblo va a estar. De hecho, el pueblo no dejó de hacer cosas malas. Y después vino la decadencia así, en picada. Allí al final de Crónicas, en el capítulo 36-23, al final del libro, ya cuando fueron llevados a cautiverio y vienen de regreso, dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y fíjense lo que dice, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Por qué no dijo, el Señor me dijo que lo regrese a su casa? O el Señor me dijo que ya terminó la esclavitud. Que pone en especial énfasis en que le edifique casa al Señor. Y es cuando lees Esdras y lees Nehemías cómo regresan y reconstruyen el templo y reconstruyen el muro de Jerusalén. Pero esta parte del templo tiene que ser, hay algo, ¿no? Yo te diría, hay algo ahí escondido, y eso lo vamos a ver ahorita. Todo el tabernáculo, vamos a un recuento. Si nos regresamos recordemos que la palabra de Dios dice que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. O sea, aquí medio se revelaban las cosas para que cuando viniera el Señor Jesús, todo venía a revelación y dijeran, ahora entiendo, ahora sé por qué pusieron, ahora sé lo que hablaba el profeta, ahora sé por qué en Jesús vino el cumplimiento. Pero todas las partes del templo, desde el tabernáculo, después transmitido al templo, tiene que ver con Jesús. El templo es Jesús. De hecho, cuando leemos, ahorita lo vamos a ver, pero si nos regresamos a este pasaje de 2 de Crónicas 7, en el verso 14, la respuesta que le está dando el Señor a Salomón es respecto
a la oración de dedicación que le hizo Salomón al Señor, diciéndole: Señor, cualquiera que venga a tu casa, cualquiera que venga acá, cualquiera que clame, y cualquiera que ande lejos, y cualquiera que haya pecado, y da una serie ahí de varios motivos por los cuales el Señor, si la persona se voltea hacia el Señor, yendo a su casa, Salomón intercede pidiendo: Señor, dales misericordia. Y todo esto del templo, esa oración, vamos a ver cómo tiene que ver con Jesús. Mira, dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Pensemos que no está hablando del templo, sino de Jesús. Dice, vamos a Romanos 14:11. Dice: si se humillare mi pueblo, está hablando el Padre. ¿Y ante quién? Dice Romanos 14 que toda la gente se va a humillar. Dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y otro pasaje, no, eso no lo puse, se me borró, yo creo. Que toda lengua confesará que Jesús es Señor. Y todos serán humillados, doblarán su rodillita, ¿no? Y entonces dice: si se humillara mi pueblo, y ves al Señor Jesús, y todas las personas se van a arrodillar ante Él. Luego dice: invocar en mi nombre, vamos a Apocalipsis 7, 9 al 12. Dice, hablando de la invocación, que es clamar o buscar ayuda. Eso es invocar. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, hagan de cuenta, para todos los que andan buscando ayuda, invocando el nombre del Señor, dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién dice? Y al Cordero. La salvación que tenemos está en Jesús. Digo, sin quitar al Padre, pero está en Jesús. Después dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué es la oración? La oración es la plática que tenemos con el Padre, la conversación que levantamos con Él. Vamos a Juan 14, 12 y 14, hablando sobre la oración. ¿Qué dice Jesús al respecto? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es, si levantas la oración al Padre conmigo de por medio, diciendo Jesús, dice, te será hecho. Y luego dice: y buscar en mi rostro. ¿Qué dice Mateo 7, 7 al 8? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Buscar el rostro del Señor es ponerse a su disposición, es ahorita que está de tema los impuestos que debe Salinas Pliego, que a raíz del dictamen que ya dio un juez que dijo: ya no le puedes estar dando largas, ahora tiene. Entonces ahora sí dice: vamos a platicar, quiero negociar, estoy en la mejor disposición. Literalmente ahora está buscando la cara al SAT para llegar a un convenio.
Buscar el rostro del Señor es ponerse en esa disposición de decir lo que tú digas. Y dice que el que busca, halla. El Padre desea ser hallado por sus hijos. El Padre no es alguien que se esconda mientras nuestro corazón esté con Él. Porque cuando están rebeldes, también la palabra en los profetas dice, me buscarán y no me encontrarán, porque su corazón está lejos. Me buscan por conveniencia, no porque quieran saber de mí. De hecho, Jesús, después de una alimentación que pasa de un lado al otro del río, les dice, ¿en qué momento llegas aquí? Les dice Jesús, ustedes me buscan no por mí, sino porque les di de comer. Me están buscando por comida, no porque quieran escuchar mis palabras. Pero ¿qué sucede en la palabra cuando alguien busca al Señor? Vamos a Juan 3:1, por favor. Jesús jamás se cerró a que alguien, si lo buscaba, lo encontrara. Y el ejemplo está en Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche. O sea, él vino a buscar a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí adelantito en Juan 6:66. Les comentaba este pasaje que decía, ustedes me buscan por lo que les doy de comer. Dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién vamos a buscar? Si no vamos a encontrar nada como lo que tú nos puedes dar. Entonces, cuando tú lees en Crónicas, si me buscan, Jesús también dice, búsquenme y me encuentran. Y al final dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Esto lo vemos en Jesús con Zaqueo, en Lucas 19, 7 y 10. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recordemos que encuentra a Zaqueo, le dice, oye, Zaqueo, va a haber fiesta en tu casa. Gracias por hacer fiesta para mí, vamos a cenar allá. Entonces van allá y empiezan los críticos espirituales. Uy, mira Jesús, ¿con quién se junta? Si supiera que está en casa de pecador. Y Jesús así, ay. Zaqueo les viene a dar la muestra, dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se convierten de sus malos caminos. Zaqueo era un recaudador, por lo visto corrupto. No hay de otra. Hacía tranza, ¿no? Y entonces dijo, no, espérame. Al que le debo, le regreso. Ajá. No, más bien, doy la mitad de mis bienes. Y al que he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué tan rico era Zaqueo que hasta 4 veces iba a regresar lo que había robado? Esto era convertirse de los malos caminos. Luego dice el pasaje de Crónicas, yo oiré desde los cielos. Jesús escuchaba a la gente. Dice en Marcos 7, 24 y 30. No lo vamos a leer, se los comento. Viene la mujer sirofenicia y le dice, Señor, necesito, ¿no? Tengo a mi hija con un espíritu inmundo. Y le dijo Jesús, le rogaba, por favor, Jesús, mira, mi hija tiene demonio. Y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Jesús escuchó a la mujer, pero probó hasta dónde iba a llegar la mujer. Pero a Jesús no hizo así, ay, eres gentil, ni me hables. No, Jesús escuchó. Si lees en Mateo 8, 5 al 13, vas a leer el pasaje del siervo del centurión, que también llega y le dice, oye, Jesús, no soy digno de que entres en mi techo, pero escúchame, ¿no? Solamente di la palabra, mi criado sanará. Y Jesús dijo, te estoy escuchando, o sea, te escuché lo que dijiste, que dice, no he encontrado tanta fe como en este hombre. Dice, ¿y qué le dice el centurión? Jesús escuchó porque dice, Señor, es necesario, con que tú digas la palabra, porque yo entiendo autoridad. Yo tengo a hombres debajo de mí que yo les digo, ve y hacen, ven acá y vienen. Así como el que está arriba de mí me dice, oye, centurión, veías, dice, yo obedezco. Dice, así reconozca la autoridad en ti para que. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le dice, ay, Romano, este pecador? No, escuchó lo que él le dijo. Así como en Segunda de Crónicas dice el Señor, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, que es el que sigue. En Juan 8:11 dice, el pasaje de cuando vienen los fariseos, dicen, Jesús, agarramos a la mujer en el adulterio, en el acto mismo. Iba saliendo del 5 letras, ¿no? No sé si habría 5 letras en ese tiempo, pero bueno. Pero la agarramos en el acto mismo. Y ya sabemos la historia que dice que hay que apedrarla la ley. Dice Jesús, bueno, entonces el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra, y todos se van. Y en el verso 11 le dice, en el 10 le dice Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? Y en el verso 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y a lo mejor no fue un perdón como tal en palabras, pero sí entendemos que Jesús no la condenó, sino dijo, aquí se terminó, borrón, y en cuenta nueva, no vuelvas a pecar. Pero en Marcos 2:5 al 12, sí dice que Jesús perdonó pecados. Es el pasaje donde viene el paralítico que bajan sobre la techumbre y que le dice, ve la fe de sus amigos, y Jesús se conmueve y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios puede hacerlo y tú. Dice Jesús, pues para que vean que tengo tal autoridad de decir tus pecados son perdonados, ahora lo voy a sanar. O sea, lo había perdonado y no sanado, ahora lo perdono y lo sano. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús perdona pecados cuando la gente busca al Señor. Y volvemos al pasaje de Segunda de Crónicas. Todos los puntos de la oración de Segunda de Crónicas, que era una oración respecto al templo, se cumplen en el Señor Jesús. Y por último, dice, y sanaré su tierra. ¿Y sabes qué es sanar la tierra? ¿Tú crees que se refiere a la tierra? ¿A su territorio, a su parcela, No, se refiere a la restauración completa del hombre. Y eso tú y yo somos testigos al respecto. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús, al sanar la tierra, restaura a la persona completamente. Él no toma de nuestra vieja naturaleza para, te voy a renovar, no. Viene a hacer un cambio completo, como de nuevo, nueva criatura. Esa es la restauración que el Señor hace. En Romanos 6:6
6 al 11. Conocemos esta parte de la palabra, pero vamos a leerla. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No fue renovado el cuerpo de pecado, sino fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya pagaste las consecuencias del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es sanar la tierra, la restauración que viene por el Señor Jesús. ¿Y a qué viene todo esto? Lo que yo les decía, oye, pero recuerden esto, el templo es una sombra del Señor Jesús. Y si la oración que hizo Salomón y la respuesta de Dios vino con respecto al templo, dijo, todo aquel que venga a la casa, dice, yo voy a habitar en esta casa. Aquí voy a hacer mi morada. No tengo necesidad, pero voy a habitar en una casa entre los hombres. Ajá. Y esa casa, ¿quién crees que es? Es el Señor Jesús. De hecho, por eso toda esa oración que dice, todo lo que hagas con respecto a esta casa es una imagen del Señor Jesús. Si se humillan ante mi Hijo, invocan su nombre y se convierte, etcétera, etcétera, todas Crónicas, segunda de Crónicas 7, puedes referenciarlo perfectamente al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué al Señor Jesús? Vamos a Juan 1:14, por favor. Y aquí vamos a entender toda esta parte de por qué. Por cierto, a la enseñanza de hoy le puse por título, Templo, nuestra morada divina. Y ahorita vas a entender, cuando puedo explicarme bien para que puedas entenderlo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y la palabra que ahí traduce habitar o vivir es la palabra eskenó, que es tabernaculizó. O sea, hizo tabernáculo, esto es, hizo una tienda de campaña para vivir en medio de. Cuando Jesús vino, no vino a vivir fuera de, sino dentro de. Si tú recuerdas el campamento, fíjate, está padre. Si tú ves la distribución, cómo se ponían cuando en el desierto la nube se detenía y decía aquí, entonces todos sacaban sus cosas, sobre todo los levitas, y a armar el tabernáculo, ¿no? Y el tabernáculo quedaba en medio del y se ponían 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y el tabernáculo estaba en medio, tabernaculizó en medio del pueblo. Si el tabernáculo es una imagen del Señor Jesús. Entonces, cuando dice Juan, y Él vino y habitó entre nosotros, se está refiriendo a eso, a la imagen que el pueblo de Israel sabía de tabernáculo en medio del pueblo completo. Dice, y Él habitó entre nosotros. Dios, tabernaculizar, lo que Él se haya hecho es hombre, la encarnación de Dios, haciéndose hombre, es que Él vino y habitó en nosotros, hizo su habitación en nosotros. Y dice la palabra que el Padre moraba en el Señor Jesús. Dice, si recuerdas Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Y ese con nosotros, cuando tú estás con alguien que estás a la par con esa persona, cuando estás con tu pareja, está mi papá con mi mamá, no es que estén separados, están juntos. Pero cuando decimos está con, lleva una connotación de no solamente de estar, sino que hay una conexión, una intimidad. Cuando dices, oye, es que mi papá está con mi mamá y a lo mejor mi papá está en la casa y mi mamá está en otro lado, pero todos entendemos a qué nos referimos. Están en pareja, ¿no? Están juntos, conviven. Entonces, cuando dice Dios con nosotros, es que Él tiene una convivencia con nosotros. En 1 Corintios 6:19, vamos por favor. En el Antiguo Testamento, la habitación, 1 Corintios 6:19-20, la habitación donde el Padre se manifestaba, Yahweh, es tabernáculo, después el templo. Y después se habitó entre nosotros y se hizo su habitación, Jesús, y en él habitó la plenitud de la deidad, dice Pablo. Y después se va el Señor Jesús, ¿y qué crees? Ahora, ¿dónde crees que Dios habita? Dice 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios no va a habitar en otro lugar donde no esté su Hijo. Jesús viene a ser la manifestación de Dios, su habitación, donde Él habita. Entonces, si Jesús ya no está aquí corporalmente, pero al aceptar al Señor Jesús, Él viene a morar en nosotros, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿En qué momento nos convertimos en templo del Espíritu de Dios? Cuando Jesús viene a morar en nuestras vidas. Es cuando nosotros nos constituimos en templo del Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de quién? De Cristo. Dice Juan, vamos a Juan 14, por favor. Amarrando este tema. En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero ¿ustedes creen que Jesús está hablando de un lugar donde iba a ser muchos edificios? No, está hablando de sí mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y este lugar para vosotros es para que yo ustedes habiten en mí. Ustedes, cuando dice Jesús, y viene muy a contexto, de los pámpanos, que el que permanece en él, ese lleva mucho fruto. Siempre, sobre todo Juan habla mucho de esta permanencia y relación, de estar pegados, unidos, relacionados con el Señor Jesús. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y os tomaré a mí mismo. O sea, los voy a hacer conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es, ¿quieres tener al Padre? Tienes que estar en mí, para que entonces el Padre pueda estar en ti. Si me conocéis también, a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces, tenemos que ser habitación de Dios.
Y para que seamos habitación, tiene que ser Jesús en nosotros. Jesús no puede morar, perdón, el Padre no puede morar donde su Hijo no sea reconocido. De hecho, el viernes en la clase comentaba esto precisamente. Un inconverso no puede entender la palabra de Dios porque no está el espíritu de iluminación en él. No está el espíritu, porque unas personas leen la Biblia y dicen, es que no lo entiendo. Es que no. ¿Y por qué tú sí le entiendes? Bueno, si tú lo entiendes es porque el Espíritu de Dios está en ti. Ajá. Porque ahora Jesús está en ti. Y yo les preguntaba esto. Hoy, si una persona busca a Dios sin Jesús de por medio, ¿podría ser salvo? No es posible. Y esto va para muchos que en internet están menospreciando la obra del Señor Jesús, quitándole divinidad. Y si acabamos de leer que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, nadie puede decir, voy a buscar al Padre sin conocer al Señor Jesús, no va a tener salvación. Porque esa acción manifestaría un menosprecio a la sangre derramada del Señor Jesús. Entonces su sacrificio no fue perfecto, no fue único y no fue suficiente. O hay dos caminos, o con Jesús o sin Jesús. Si así fuera, entonces también lo que acabamos de leer Apocalipsis, que todos lo reconocerán al Señor Jesús y confesarán su nombre, entonces estaríamos diciendo, no es cierto. No podemos llegar al Padre sin reconocer a Jesús. Y todo aquel que le quite divinidad, plan redentor al Señor Jesús y lo haga un nombre común y corriente, está menospreciando la sangre de Cristo, y no por eso, y no porque sea muy religioso, va a tener redención. De hecho, los fariseos tuvieron la salvación enfrente de ellos y no le reconocieron, pero eran temerosos de la ley. Y literalmente es lástima, Margarito. Por muy temeroso que seas de la ley, si no reconoces al Señor Jesús, no hay acceso, No hay acceso al divino. Aunque hagas las mejores obras, aunque seas religiosamente religioso, y espero que se haya entendido a qué me refiero, aunque seas muy disciplinado en ser religioso, eso no te va a dar salvación si no reconoces al Señor Jesús. Porque si no mora el Hijo en ti, no hay habitación para que Dios obre en ti. No hay cómo. Entonces, por eso es importante. Hay un canto, no se debe acordar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir para ti. La canción está hablando de, Señor, tú vive en mí para que sea una habitación agradable para el Padre. En Juan 14:17, cuando yo estaba estudiando esto, y que lo estaba un rato meditando, dije, Señor, es que de veras tu palabra es como es una sombra del Antiguo Testamento, que lo hemos visto ahí y no lo hemos entendido hasta que por la voluntad de Dios, Dios nos trae la revelación. Siempre has estado ahí presente en el Antiguo Testamento y no te vieron. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el Padre no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y si mora, ¿por qué es? Porque tiene su casa. Tú no puedes morar en un lugar donde no es tu casa. Donde tú moras es porque ahí está tu sentido de pertenencia. Dios no puede habitar en un lugar donde Él no es bien recibido ni donde Él tiene el dominio sobre su casa. Cualquiera que entra aquí es invitado. Yo soy el que moro aquí porque es mi casa. Mientras todos son invitados.
Es sabido esto. Tú no puedes llegar a casa ajena a decir cómo tienen que vivir, cómo tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Tú llegas y la norma y la educación que se debe tener es que tú llegas a ajustarte a lo que ahí hacen. Si tú estás acostumbrado a comer a la 1 de la tarde, pero en la casa que vayas comen a las 5, pues vas a tener que esperarte comer a las 5, porque no es tu casa. ¿Quién domina ahí? El jefe de la casa. Así el Padre, Él mora donde es su casa, y para que sea su casa tiene que ser el Señor Jesús. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí está hablando de 2 lugares donde el Señor está. Uno es el cuerpo de Cristo, que es en congregación, pero también dice, donde sois juntamente edificados para morada de Dios en Cristo, en el Espíritu. Esto es en la congregación. Por eso es importante congregarse, porque en la congregación, en una unidad, hacemos que el Señor se manifieste en nosotros, que Él habite en su iglesia, para que entonces, hay un canto que dice esto, sube, sube, dice, yo vengo al tabernáculo de David, se me fue la letra, pero dice que de ahí se llevan porción, dice, para llevar a sus casas, de ahí toman porción para llevar a sus casas. En la congregación tomas porción para que el Padre para que tú sigas edificando y sigas construyendo un edificio espiritual, para que el Padre siga morando ahí. Es como extender tu casa. Entonces dices, juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante estar con otros que entienden lo que el mundo no entiende. Si tú le dices al mundo, es que el Padre quiere morar en ti, como Nicodemo, es que es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo yo ya siendo viejo me voy a meter al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, ¿no te da vergüenza? Eres el maestro de la ley y esto de palitos uno no lo entiendes. Y Jesús muy sutilmente le dijo, te hace falta, muchacho, ¿no? Podrás ser muy maestro de la ley. Y ahí está el ejemplo. Podrás ser muy maestro de la ley, pero si no conoces al Hijo, el Espíritu no va a morar en ti. Hay una escena ahí de Chosen que a mí me gusta mucho, cuando la serie trata este pasaje de Nicodemo, cómo Nicodemo se queda así de ir tras el Señor Jesús. Y hay una parte que le traen cierto redención a Nicodemo, ejemplificado visualmente, me refiero a esto, porque cuando Jesús muere, Nicodemo es de los que también va por el Señor Jesús para enterrarlo, ¿no? Y toda esa parte. O sea, siempre fue un discípulo, pues no público, por la posición que tenía, pero él sí tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. A lo mejor no andaba detrás de él, ¿no? Pero él sí llegó a entender que para que Dios morara en él, tenía que reconocer al Hijo, para que entonces el Padre hiciera morada en él. Y vamos a acabar con esto. Apocalipsis 1:21, por favor. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y quién está hablando? Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es, tendremos un cuerpo glorificado, donde ya, ¿por qué ya no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor? Porque atrás dice, porque Él morará con ellos. Es más, en otro pasaje dice que ya no habrá necesidad de luz eléctrica, ni siquiera, de porque Él va a alumbrar. Él va a estar ahí, no de lejos. Fíjate, hoy tenemos una presidente, pero no está entre nosotros. Ella no sale de Palacio Nacional, por así decirlo, ¿no? De hecho, las historias dicen que Porfirio Díaz se salía a caminar 5 de febrero, Madero, bueno, no sé cómo se llama en ese tiempo, pero que la gente se podía acercar con él y decía, señor presidente, y él, no sé si él conocía a Juanito, el de la tienda de la esquina, y a Don Alencho de las tortillas, ¿no? Pero eso era habitar entre la gente, no era alguien ajeno, sino alguien que estaba ahí cerca. Jesús va a estar allá con nosotros, Él va a habitar entre nosotros. Y si eso no te da alegría y no te emociona, a mí sí. Porque fíjate, por eso ya no va a haber ni muerte, porque Él venció la muerte. Ya no habrá llanto, porque nuestro llanto lo va a convertir en gozo. Ya no habrá clamor, porque Él va a estar ahí. La salvación es de Él. Ni dolor, porque Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Jesús ha sido nuestro templo. Él, el Padre, se manifestó en un tabernáculo, que era una imagen del Señor Jesús, se manifestó en el templo, que era una imagen del Señor Jesús. Jesús vino en carne, se encarnó, y el Padre habitaba en Él, y cuando el Señor partió, Él vino a hacer su morada ahora en nosotros. La vida que Él vertió en nosotros permite que ahora seamos su habitación. Dice un canto el de No Basta de Juan Carlos Salvador, ¿no? Dame tu vida. Y ese dame tu vida es, vive tú en mí. Que cuando el Padre venga y vuela, diga, vueles a mi hijo. No vuelo a Lupe, no vuelo a Arturo, no vuelo a Alma. Vuelo a Jesús. Entonces sí me quedo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, infinito Dios, por tu palabra, tu revelación, tus misterios descubiertos, Señor, donde podemos ver y entender que siempre tú has estado manifestado, Señor Jesús, desde el Antiguo Testamento, que vino a ser sombra de lo que veía ser revelado cuando tú vinieras en carne. Gracias, Señor, porque siempre has buscado habitar entre nosotros, no lejos de nosotros, sino con nosotros. Donde caminamos, tú caminas con nosotros. Señor, si lo podamos ver así, tú comes de lo que comemos, tú bebes de lo que bebemos, tú estás con nosotros. De hecho, Señor, es incorrecto, más bien es al revés, comemos de lo que tú comes. Fuimos crucificados junto contigo y por eso hemos resucitado contigo, Señor. Y ahora la vida que tenemos en ti, porque tú moras en nosotros, nos lleva a entender que nosotros ahora somos la morada del Padre. Por eso, Señor, somos templo del Espíritu de Dios, para que tú, Padre Celestial, mores en nosotros. Señor, ayúdanos a tener esta casa limpia y en orden. Señor, que no ocurra como en el Antiguo Testamento, que descuidaban el templo y después tenían que hacer reparaciones mayores y limpiar, Señor, hacer limpieza general.
Señor, hasta dejaron de celebrar lo que tenían que celebrar ahí, Señor. Y se tuvo que restaurar el culto en el templo, Señor. Y eso en nuestras vidas viene a ser que dejemos de buscar hacer tu voluntad, que te hagamos un lado, Señor, y que hagamos vivir conforme a nuestra voluntad. Señor, perdónanos cuando hemos hecho eso. Que seamos como Ezequías, que cuando encontró el rollo y escuchó lo que venía en el libro, Señor, rasgó sus vestiduras en arrepentimiento. Lo primero que hizo fue buscarte y decir qué haremos para que el Señor no manifieste su ira sobre nosotros. Señor, así cuando nos hemos apartado de ti, que tengamos un corazón, Señor, para regresar contigo, ponernos en orden, corregir lo que tengamos que corregir y tengamos limpia nuestra casa, tu habitación, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú moras en nuestras vidas y no queremos que dejes de hacerlo. Ayúdanos a diario a caminar contigo, a crecer en ti y a hacer tu perfecta voluntad. Y que tu voluntad se manifieste sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives en nosotros y por eso podemos conocer al Padre. Señor, porque sin tenerte en nosotros no tenemos acceso al Padre. No importa qué tan buenos seamos, no importa, Señor, que seamos obedientes a la ley, no importa, Señor, que seamos la persona más recta y correcta, Señor, si tú no estás de por medio, Señor, nos falta todo. Pero gracias porque tú nos llamaste y podemos ser tus hijos, Señor, y tú nos reconoces como tus hijos. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos a crecer en ti y a día tras día seguir haciendo una habitación digna y santa para ti en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén.